¿Qué tal, amigos? Por increíble que pueda parecer, los miembros de una iglesia evangélica pentecostal de Nicaragua quemaron viva a una joven de 25 años con 2 hijos en el mundo. Su nombre era Vilma Trujillo García. El pastor evangélico Juan Rocha, de 23 años, fue el que instigó el crimen porque, según él y los miembros de su iglesia pentecostal Asambleas de Dios, Vilma Trujillo García estaba poseída por Satanás. La conducta insumisa de Vilma produjo que el reverendo evangélico decretara ayuno y oración a toda la iglesia para que los demonios salieran de la joven. Tras 6 días de ayuno y oración, y como los demonios aparentemente no se daban por aludidos, se comenzó a pensar en medidas más contundentes. Esneida del Socorro Jarquín, profetisa del grupo, dijo haber recibido la iluminación divina para profetizar que Dios decretó, el Dios judío, decretó que esos demonios no saldrían de Vilma a menos que ésta no fuera quemada viva en una pira de fuego. La ignorancia, el borreguismo y la imbecilidad religiosa de las que tanto hemos advertido en este canal en innumerables ocasiones hicieron el resto. Apoyados en la fe de los ejemplos bíblicos que muestran un Dios que es capaz de hacer estas cosas y cosas peores, un Dios que es fuego consumidor, muy capaz de matar personas inmediatamente, como hay pruebas fidedignas en el Antiguo Testamento, fidedignas e innumerables, y como también hay pruebas en el Nuevo Testamento cuando leemos lo que el Espíritu Santo le hizo a Ananías y Safira. El pastor pentecostal, junto con sus hermanos Pedro José Rocha Romero y Tomasa Rocha Romero, y con los miembros de la congregación Franklin Hernández y la citada Esneida del Socorro Jarquín, llevaron a cabo su santo y criminal plan. El 21 de febrero del año 2017, es decir, hace unos pocos días, se reunieron los hombres de la congregación liderados por Tomasa Rocha y prepararon la hoguera, mientras que Franklin Hernández y Pedro Rocha amarraban de pies y de manos a la joven Vilma y la amarraban a un tronco cercano a la hoguera que ya estaba encendida. Estos 2 ejemplares de idiotas cristianizados serían los encargados de lanzar a Vilma a las llamas. El repugnante rito se cumplió a las 5:30 de la mañana. Esneida Jarquín, la profetisa del Dios hebreo, ordenó que los miembros de la congregación salieran al pie de la hoguera a orar, mientras que Pedro y Franklin soltaron del tronco a Vilma y, atada de manos y pies nuevamente, la acercaron lentamente a la hoguera. La joven, viendo su horrible final acercarse, luchaba con todas sus fuerzas para zafarse de sus cristianos verdugos y poder así huir indemne del atropello. Les suplicaba, lloraba, gritaba, les recordaba que sólo tenía 25 años y que era madre de 2 hijos pequeños, que creía que Jesucristo era el Señor. Pero todo fue inútil. El corazón de sus hermanos en la fe tenía esa dureza de impiedad que sólo la religión puede producir.
¿Habrá algo más duro e inhumano que un corazón lleno de fe? Aquellos hombres, si a tales cosas se les puede otorgar tan digno nombre, lanzaron a la hoguera a Vilma, atada de pies y de manos, quien, al sentir las llamas quemar todo su cuerpo, comenzó a gritar y a aullar, confirmando en las mentes de estos idiotas piadosos asesinos las sospechas de la múltiple posesión satánica. Durante el tiempo en el que esta desdichada joven estuvo a merced del fuego, las llamas no sólo destrozaron lentamente la carne de la joven madre, sino que también quemaron las cuerdas que la ataban, por lo que finalmente pudo arrastrarse fuera de la hoguera candente, quedándose tendida en la tierra fresca por el amanecer. Uno de los cristianos pentecostales presentes en esa aberración le contó a la policía su experiencia en ese momento. Cuando vi a la joven Vilma, dice, estaba toda quemada. Su cuerpo tenía jirones de carne viva despegada de los huesos, sus vestidos quemados, y de todo su cuerpo salía un humo gris. El olor era insoportable. Ella se retorcía de dolor y miraba al cielo gritando su agonía. Parecía que trataba de buscar una respuesta divina que nunca llegó. Gritaba: ¡ay, ay, ay, me voy a morir! El pastor, según cuenta este cristiano, estaba alegre y decía: ya se va a morir y va a resucitar con Cristo en el día postrero. ¿Lo pueden creer? Tras 7 horas de sufrimiento horrible, el padre de Vilma, Catalino López Trujillo, y su primo, Roberto Trujillo, pudieron rescatar a Vilma y organizar su traslado a la ciudad de Rosita. La joven fue atendida en el hospital Rosario Pravia de esa localidad por el doctor David Saravia Flores, quien afirmó que las quemaduras recibidas por la infortunada eran incompatibles con la vida y que el sufrimiento de la joven era indescriptible. Después de prestarle los auxilios necesarios, el doctor recomendó su traslado a Managua. Vilma Trujillo García murió en el capitalino Hospital Lenin Fonseca el 25 de febrero de 2017 a las 4:22 de la mañana a causa de las heridas horribles que sufrió. Yo sé que habrá aquí alguno de vosotros que pensará que estos acontecimientos horribles son responsabilidad de la incultura y la brutalidad de las personas que los produjeron. En vuestras mentes pensaréis que la religión no es en realidad la culpable, sino las personas que malinterpretaron y son, por tanto, capaces de distorsionar los buenos propósitos religiosos y convertirlos así en asesinato y muerte. Pero os pregunto, ¿cuáles son? ¿Existen verdaderamente los buenos propósitos religiosos? ¿Es un buen propósito que las personas pongan la fe delante de la razón? ¿Que fortalezcan su fe de tal manera que su razonabilidad sea cada vez más débil? ¿No es acaso ese dominio absoluto de la fe lo que produjo que estas personas pentecostales y cristianas fueran capaces de quemar viva a una joven de 25 años, madre de 2 hijos? Y que lo hicieran sin mostrar ni un solo ápice de piedad, compasión o misericordia?
Si la religión domina a la razón, el resultado es como el que hemos visto aquí hoy y como los que tenemos constancia que han ocurrido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Destrucción y muerte del semejante. A las ideas religiosas, queridos amigos, no se les puede dar ni potencia ni vigor. Tienen que estar, como de hecho están en nuestros días, reguladas, dirigidas, controladas por la razón, la inteligencia y el juicio. Es decir, deben estar debilitadas al máximo. Cuanto más débil sea la idea religiosa, menos probabilidad hay de cometer una estupidez inhumana en su nombre. Por eso es que el sentido común debe regir y controlar a la fe como una camisa de fuerza controla y domina a un loco. Amigos entrañables, todos hemos leído un poco de historia. Sabemos que cuando las ideas religiosas eran potentes y dominaban a la sociedad occidental, como dominan hoy a las sociedades musulmanas, no se quemaba a una sola pobre persona como han hecho estos malnacidos en Nicaragua. Se quemaban cientos, miles de ellas. Se quemaban, se torturaban, se violaban, eran devoradas por los perros, desmembradas, descoyuntadas, despellejadas, cortadas, defenestradas, se les sacaban los ojos, los emparedaban en persecuciones que duraron cientos y cientos de años. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación a este comportamiento inhumano? Que la fe dominaba a la razón. Tan sencillo como eso. Los acontecimientos relatados hoy aquí y de los cuales muchos de ustedes habéis sido testigos leyendo los periódicos son un claro aviso de la potencia destructiva que tienen las ideas religiosas cuando dominan al sentido común y a la razón. La fe es como un virus que solo es útil cuando se suministra debilitado en extremo y con la intención de que se creen anticuerpos que preparen al organismo para luchar contra ataques más potentes. Inyectad el virus del ébola debilitado en una persona y se defenderá contra él. Contaminadle con un potente virus ébola y la fiebre hemorrágica lo matará a los pocos días. Compadres del sufrimiento, cuando la inteligencia racional está sentada en el lugar que le corresponde por propio derecho, es decir, tras los controles de nuestro comportamiento, nos fortalecemos como personas y crecemos como seres humanos, porque la inteligencia es compasiva, la razón es la luz de la verdad. Si en ese campo perdido de Honduras, donde se sacrificó a esta pobre mujer, hubiera habido una sola persona razonable y por lo tanto inteligente, ¿creéis que habría colaborado con esos malhechores? No, porque no hubiera podido participar de las ideas religiosas que llevaron a quemar a esta pobre muchacha. Cuando le dijeran que estaba endemoniada, él pensaría, no, endemoniada no. Creer en posesiones demoníacas solo es una superstición de gente ignorante. Es posible que la muchacha tenga un desbalance emocional. Tal vez tenga una psicosis que un profesional de la salud mental puede tratar con éxito. Cuando le dijeran que había que quemarla para que salieran los demonios, ¿qué creen ustedes que una persona sensata, inteligente y razonable hubiera hecho?
Amigos, fortalezcámonos en la razón, en la inteligencia misericordiosa y compasiva. Hagámonos tan fuertes en el sentido común que nuestra razonabilidad le pise el cuello a cualquier idea religiosa que pretenda dominarnos, asfixiándola hasta darle muerte por ahogamiento. Y no solo eso, seamos ejemplo de conducta y limpios ideales para que aquellos que están cegados por la fe religiosa, capaz de los actos más deleznables contra sus propios hermanos, sean libres de ese virus enfermizo que sólo puede vivir por la inmensa e inagotable estupidez humana, estupidez religiosa, capaz de asesinar en una fogata a una joven madre que suplicaba por su vida y por la vida de sus hijos. Cargado de razón, os digo, nunca subestiméis lo que un religioso lleno de fe inconsciente puede hacer. Son capaces de las barrabasadas más indecibles. Desde aquí quiero llevarle mi más sentido pésame a la buena familia de esta muchacha, Vilma Trujillo García, una mártir más en la larga historia de las ideas religiosas asesinas de hermanos. Que nos sirva todo esto de lección. Gracias.